A partir de ahora, José Luis Losa, periodista, toma la dirección de la mesa y sin más, pues gracias a todos los ponentes una vez más por estar aquí entre nosotros y José Luis, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Efectivamente, mi nombre es José Luis Losa, soy periodista del periódico El Confidencial. Para mí es un placer estar con todos ustedes, con todos vosotros, si me permitís, en esta mañana. Yo sé que muchas veces nos acusáis a los periodistas, a veces con razón, de quedarnos con lo superficial, que se han dado muchos palos los policías a los tractoristas, y nos hace falta un poquito más de reflexión, de entrar en las profundidades de los temas, ¿verdad? Bueno, pues en esta mañana tenemos la oportunidad de entrar a debatir con un poquito más de profundidad en estos temas. ¿En cuáles temas? Pues aquellos que más os preocupan, que más nos preocupan a todos, ¿no? Vamos a tener en las próximas 2 horas 2 mesas redondas. 2 mesas redondas que podrían ser una, porque en el fondo vamos a contar lo mismo, pero de distintas perspectivas. Una en la que vamos a hablar de los desafíos climáticos y ambientales, en esta primera parte, y después una mesa posterior que será sobre los desafíos alimentarios. Decía que podía ser una misma porque son, bueno, 2 caras de la misma moneda, ¿verdad? Lo que pasa es que quizá al partirlo pues vamos a tener oportunidad de escuchar más voces, de hacer esto más plural. Por cierto, también esperamos vuestra participación al final para cualquier tipo de preguntas o comentarios que queráis hacer, porque se trata de hacer algo activo, algo ameno, algo divertido. Espero que haya voces plurales hasta que se peleen, entre comillas. Esto no va a ser Sálvame Deluxe, pero sí es bueno, ¿no?, que tengamos distintas voces. Paso enseguida ya a presentar a los ponentes de nuestra primera mesa, de desafíos climáticos y medioambientales. Cómo conciliar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático con lo que nos interesa también, la rentabilidad de nuestras explotaciones, ¿verdad? Las oportunidades de la agricultura del carbono. Para eso tengo tres ponentes, 3 expertos aquí, a los que agradecemos que estén aquí. A cada uno de ellos les vamos a dejar, en esto voy a intentar ser inflexible, 10 minutos para que nos hagan una primera presentación, cada uno con su visión de la situación, y después entraremos en un cierto debate. Decía, el primero de ellos, es un placer para nosotros tener a Jaime Lillo. Jaime Lillo es el director ejecutivo del COI. El COI no es el Comité Internacional Olímpico, ¿no?, sino el Consejo Oleícola Internacional. Por cierto, Jaime es el primer español en este cargo de director del Consejo Oleícola desde hace 65 años que se constituyó. Ya yo creo que nos tocaba en España, ¿verdad?, tener un director ejecutivo del COI con la presencia, con el peso que tiene España en el sector oleícola. Él es ingeniero agrónomo, ha desarrollado toda su trayectoria profesional durante 25 años en el ámbito público de la agricultura y la alimentación, tanto en el Ministerio como en la Comisión Europea y otro tipo de organismos. Jaime, es un placer que hayas venido y tus 10 minutos comienzan a contar desde ya para que nos cuentes un poco tu visión sobre estos desafíos climáticos y medioambientales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Hay que darle un botón. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. Muchas gracias, José Luis, y sobre todo muchas gracias a Saja Sevilla, Ricardo, Eduardo, José Fernando y todo el equipo por contar con el Consejo Oleícola y por invitarme, que es un placer venir a Sevilla y tener ocasión de encontrarse con buenos amigos, ¿no? Yo bueno, se ha dicho esta mañana, es un momento complicado, es un momento de tensión entre lo que es la producción de alimentos y lo que es la ambición en los ámbitos sostenibles. Del título de esta mesa que has presentado me quedo con cómo comienza, ¿no? Cómo conciliar, empieza la mesa, ¿no? Esos dos objetivos ambiciosos, y yo de lo que os voy a hablar es del olivar, que creo que está en un lugar privilegiado precisamente para hablar de esa conciliación, para hablar de oportunidades. Todos sabemos que es un cultivo menos exigente en necesidades de agua, de insumos, que además es un cultivo permanente con un balance positivo y, como decimos nosotros, pues un auténtico bosque mediterráneo que precisamente concilia lo que es producir probablemente, como decía un profesor de Harvard, las calorías más sanas que se pueden producir para alimentar a la población y hacerlo de la manera más sostenible, ¿no? Pues eso es lo que les voy a hablar en 10 minutos. Voy a hacer una pequeña presentación de lo que es el COI, porque efectivamente todo el mundo piensa que es el Comité Olímpico Internacional y no lo es. Y entonces tengo que explicar que esto, si avanza, pues efectivamente esa es la foto de la entrada en la sede que está en Madrid. Son 65 años de un organismo intergubernamental
creado bajo el auspicio de Naciones Unidas para fomentar precisamente la olivicultura, la calidad de sus productos, el comercio y efectivamente, como ha dicho José Luis, pues primer director español desde el 1 de enero y con muchas ganas y bueno, funciona fundamentalmente gestionando convenios internacionales que firman los miembros. Desde el año 56 tenemos 45 países que son miembros del COI, actuando la Unión Europea como un único miembro, es decir, hay 19 miembros y son más o menos pues toda la región productora del Mediterráneo, Argentina y Uruguay en el hemisferio sur y extendiéndose también hacia Oriente con la reciente incorporación de Uzbekistán y de Arabia Saudí y más o menos es el 96% de la producción mundial de aceite de oliva. Otras regiones productoras como Estados Unidos, Australia, Brasil son observadores, colaboramos con ellos, estamos precisamente discutiendo sobre normas y tenemos un diálogo permanente con el sector, con Asaja, con otras organizaciones de todos los países miembros en lo que es el comité consultivo que se reúne un par de veces al año, ¿no? Dicho eso, vamos al olivar, ¿no? He querido traer esta foto porque el primer asunto es que, bueno, en esta sala es evidente, ¿no? Pero mucha gente no sabe que detrás de una botella de aceite de oliva o detrás de unas aceitunas de mesa hay un auténtico bosque, ¿no? Hay un auténtico bosque mediterráneo, domesticado, y esto, cuando tenemos que ver el desafío del cambio climático, pues evidentemente tiene dos vertientes, ¿no? O sea, está en la parte de la adaptación. Y hay que decir que esto lo estamos viendo ya, no teníamos registro de dos cosechas seguidas cortas a nivel mundial como son las dos últimas campañas y esto se debe a los cambios del clima, a los incrementos de temperatura en la floración, a las sequías, a las nuevas enfermedades, alguna helada fuera de contexto. El hecho cierto es que no teníamos una situación de dos cosechas cortas seguidas en un momento además que el consumo estaba creciendo, que después de la pandemia había muchísimo interés no solo en el mercado europeo, sino en Estados Unidos, Australia, Japón, China, demandando aceite de oliva y no tenemos aceite de oliva para ofrecer y tenemos la tensión de precios que muchos conocerán. Bueno, la parte de la adaptación, yo creo que el olivo es una planta con gran capacidad de adaptación a los cambios climáticos. Hay que entender las distintas variedades, hay que entender las distintas prácticas de manejo del suelo, de la cubierta y sobre todo la gestión del agua, ¿no? Pero donde me quiero centrar en esos 10 minutos es en la parte de la mitigación, el papel que tiene el olivar como parte de la solución, ¿no? Como parte de ese objetivo de conciliar esos dos objetivos y que puede aportar el olivo, ¿no? En ese sentido, decir que desde el COI llevamos años trabajando en ello, estuvimos en la COP del 22 en Marrakech, hubo un grupo de trabajo desde el 2012 y básicamente el primer mensaje es que sabemos, con el conocimiento científico que disponemos, que el olivar como media, es decir, como media, un olivar sin hacer esfuerzo, sin una fotografía de lo que hay, de los distintos sistemas de producción, pues tiene un balance positivo en la elaboración de un kilo de aceite o de un litro de aceite, de un balance positivo de más de 10 kilos de CO2 de la atmósfera. Es decir, estamos hablando que una hectárea de olivar de media, insisto, fija en el torno de lo que sería la huella de carbono de una persona o en conjunto el olivar de las emisiones de una ciudad de 7 millones de habitantes, ¿no? Esto es algo desconocido, es algo que el consumidor no lo conoce y ahora se abre precisamente esa oportunidad, ¿no? Hablaba con Pucheu, que vendrá en la siguiente mesa, ¿no? Cuando estábamos con la comisaria danesa hace 15 años diciendo que la agricultura forma parte de la solución del cambio climático, que no es solo el problema, que no se trata solo de reducir emisiones, sino que hay la capacidad de capturar CO2 de la atmósfera por parte de los cultivos. Evidentemente hacen fotosíntesis, pueden fijarlo al suelo, los cultivos leñosos en particular, y esto finalmente, aunque lo veníamos diciendo hace 15 años, finalmente es el año pasado, por primera vez, el informe de progreso del panel intergubernamental del cambio climático, el famoso IPCC, reconoce por primera vez la capacidad de agricultura como absorción de CO2, no solo como que hay que reducir emisiones, sino que se puede capturar. En el código, en el gráfico de barras, se ve la potencialidad que tiene y si vemos la agricultura, no solamente reconoce que puede capturar carbono, sino que es la tercera vía con más potencial para capturar carbono. Eso abre esa oportunidad a conciliar los objetivos, a poner esto en valor
Y para eso, como ha dicho Cristina esta mañana, pues la Unión Europea esta misma semana ha acordado lo que va a ser el marco regulatorio de los mercados voluntarios de derechos de emisiones. Esto es la vía para poder que la agricultura entre en el mercado de emisiones y los agricultores, en nuestro caso los olivareros, puedan tener una nueva fuente de ingresos. ¿Esto va a ser inmediato? ¿Esto va a ser fácil? No. Esto es un camino largo, esto es un camino complicado. Ya han dicho que va a haber una serie de criterios y de los cuales hay uno ahí subrayado, que es el de la adicionalidad, que nos ha encendido ya las alarmas, porque básicamente el principio es usted tiene que capturar más de lo que hace actualmente. Y bueno, hay que ver qué sucede con un sector que ya lleva haciendo una contribución importante, qué sucede con esos productores que ya han sido pioneros y hacen prácticas para mejorar su balance de carbono y cómo todo esto se ordena. Esto lo vamos a ver precisamente en este año. Es el momento de hacer propuestas. Desde el Consejo Oleícola Internacional hemos creado un grupo de expertos. Hicimos un taller el año pasado con más de 300 participantes de 30 países, las empresas líderes del sector, las grandes empresas principales comercializadoras de aceite de oliva que ya tienen un plan de sostenibilidad, que ya están calculando su balance, los principales centros de investigación que también están, casi todos en los distintos países del Mediterráneo. ¿Para qué? Para hacer una hoja de ruta, para ver cómo lo hacemos. Y eso, básicamente, y esto ya voy terminando, lo que tenemos que hacer y lo que estamos trabajando es armonizar una metodología, cómo calculamos ese balance de una manera que sea homogénea, que sea consensuada, creíble, cómo eso podemos desarrollar herramientas que estén al servicio de los agricultores para que puedan calcular su balance de carbono en su propia explotación, y ese es el primer paso para poder comunicarlo, para poder estimular o incentivar prácticas que mejoren ese balance y también para ser la base de lo que va a ser ese mercado de derecho de emisiones para el olivar. Y básicamente esas son las 4 ideas que yo quería dejar al principio de esta mesa. Muchas gracias a todos por su atención. Pues muchísimas gracias, Jaime Lillo, director del COI. Ahora ya todos recordaremos, sin duda, que no es el Comité Olímpico, sino el Consejo Oleícola, porque estás en esta mesa de desafíos medioambientales. Si estuvieras en la otra alimentaria, te preguntaría cómo se siente uno estando al frente de uno de los alimentos más lujosos en este momento del mundo, porque vemos en los supermercados y los sitios la botella de aceite está con candados, porque la situación, luego tenemos tiempo también de hablar de ello. El siguiente de nuestros ponentes, lo habéis visto antes, conocéis, es Emilio González, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes de la Universidad de Córdoba. Él es secretario general de la Asociación Española de Agricultura de Conservación de Suelos Vivos y de la Federación Europea de Agricultura de Conservación, con sede en Bruselas, entre otras muchas cosas, ¿no? Por ir resumiendo el currículum. E igualmente, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido, y tus 10 minutos para contarnos tus reflexiones sobre los desafíos climáticos y medioambientales. Bueno, pues muchas gracias. Como soy muy disciplinado, me voy a poner un cronómetro. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento a la invitación. Y ahora en estos minutos voy a resumir parte de los resultados del proyecto Life Agromitiga. Me gustaría empezar, como se ha comentado ya a lo largo de la mañana, hablando de la idoneidad del tema, ¿no? Porque estamos en una semana en la que se ha llegado a un acuerdo en el cual, bueno, pues los mercados voluntarios de carbono, el reconocimiento al papel de la agricultura en el tema del carbono, pues está en los medios. Y está en parte, disculpen que esté en inglés la diapositiva, pero está en parte debido a lo rojo que ven ahí en la diapositiva, porque en la Comisión Europea se han dado cuenta que para alcanzar esa neutralidad, esa ansiada neutralidad climática, o contamos con la agricultura o no va a haber forma de hacerlo. Podemos discutir el tiempo en el que llegará, en fin, los esfuerzos que se están exigiendo a algunos sectores, a otros, pero lo que está claro es que sin la agricultura no va a haber solución al problema. Y dentro de la solución de la agricultura, pues nos centramos en la agricultura de carbono. Esta diapositiva de la Comisión, y abajo ven que para 2030... Fíjense que para algunos almacenamientos industriales están hablando de 200 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2050,
y en la agricultura, en lo que respecta a la agricultura, de 310 millones de toneladas para 2030, que podemos hablar casi que es para pasado mañana, ¿no? Entonces, fíjense que aquí es la oportunidad de hacer ver cómo la captura de carbono en el suelo, como buenas prácticas, pueden aportar a este reto. Y bueno, no me puedo, en fin, la habrán visto esta diapositiva en alguna otra ocasión probablemente, pero tenemos nuestra gran aliada, que es la fotosíntesis. No debemos olvidar que para alcanzar esos 310 millones de toneladas de CO2 equivalentes, necesitamos a la fotosíntesis, necesitamos a las plantas, porque las plantas son carbono. Una buena parte de las plantas que nosotros vemos en el campo, plantas herbáceas y leñosas y cultivos leñosos también son carbono en sus estructuras visibles y en lo que no vemos, las raíces que se quedan en el suelo, que generan bioporos, que favorecen la generación de la biodiversidad, de la fauna del suelo, que nos ayuda para al final tener una mejor calidad de vida. Por poner también en relación, porque a veces hablamos de carbono orgánico en el suelo, de materia orgánica, de crédito de carbono, de CO2 equivalente, un mare magnum de nomenclatura, que ahí arriba les digo que está todo relacionado. Cuando hablamos, podemos emplear un coeficiente u otro, pero cuando hablamos de carbono, de materia orgánica en el suelo, estamos hablando de CO2 que estamos detrayendo de la atmósfera. Y ahí están las fórmulas que lo relacionan. Y en el suelo tenemos más carbono que en la vegetación que vemos y que en la atmósfera conjuntamente. O sea, donde hay más en los océanos, pero tenemos en la parte terrestre, en los suelos agrarios. Y aquí vemos fotos de las fincas del proyecto Life Agromitiga, donde si ven algo es mucha cobertura. Ven muchos restos vegetales, muchas plantas, cultivos de servicio que están favoreciendo el desarrollo del cultivo en sí y favoreciendo todo lo que nos interesa desde el punto de vista climático, que es la captura de ese carbono en nuestro suelo. También les digo que, en fin, todos los cultivos se ven en buen estado y en todos los cultivos, fíjense que hemos trabajado en 36 fincas repartidas por la comunidad andaluza y en 6 fincas en otros países de Europa. Y hemos trabajado en cultivos leñosos, cultivos herbáceos, zonas de regadío, zonas de secano, suelos ligeros, suelos más pesados y en los resultados que traigo, que son unos resultados preliminares, esto lo ha trabajado el equipo del IFAPA y aquí tenemos, bueno, pues miembros de ese equipo. Tenemos la suerte de contar con una de las personas que más sabe de carbono en Andalucía, que es el equipo de la doctora Rafaela Ordóñez, Rosa Carbonell, que han trabajado durante 5 años en diferentes en los datos de todas estas fincas, ¿no? Y aquí vemos, pues, por ejemplo, cómo somos capaces de incrementar a través de la siembra directa y los principios de la agricultura de conservación, mantenimiento de los rastrojos en cobertura de suelo y la rotación de cultivos para evitar que nos aparezcan plagas y enfermedades. Pues fíjense cómo en zonas edafoclimáticas muy similares, frente a un laboreo intensivo donde se ha almacenado apenas 1 tonelada, pues hemos alcanzado casi 4 toneladas de carbono orgánico en el suelo. ¿Cuánto CO2 equivalente es? Lo multiplicamos por 3,7. Y algo que no he dicho antes, esa cifra de CO2 equivalente, esas toneladas de CO2 equivalente, son los créditos. 1 tonelada de CO2 equivalente es un crédito de carbono, que es lo que podremos en el futuro poner en el mercado voluntario de este gas, ¿no? Aquí tenemos, pues, en olivar también cómo hemos sido capaces de almacenar un 50% más de carbono en aquellas zonas donde hemos dejado cobertura vegetal. El mapa, bueno, ahí en la puerta tienen algunos pósteres donde hay información un poco más desarrollada, pero, y me disculpan antes que he hablado de la Consejería de Agricultura, como ha habido algunos cambios, la Consejería de Medio Ambiente ha trabajado esta parte del proyecto, donde ven un resultado que yo creo que es muy interesante, puesto que, fíjense, arriba a la izquierda tienen el contenido de carbono en los 30 primeros centímetros del suelo, donde normalmente tenemos más impacto con la actividad agraria, y luego tenemos un impacto también de la actividad agraria de forma indirecta hasta los 60 centímetros y podríamos seguir profundizando, pero fíjense que en el Valle del Guadalquivir, sobre todo, tenemos, vamos a verlo desde el punto de vista positivo, tenemos un gran potencial de crecimiento, de almacenamiento de carbono en estas condiciones.
Y todo esto, claro, porque han visto mucha hierba y yo sé que los agricultores y nosotros, en fin, a veces es un poco paradójico pensar que dejamos cubiertas, dejamos plantas y tenemos más agua en el suelo al final. Pues puede ser así, porque dejamos crecer esas coberturas, esas plantas, cuando las plantas, los árboles están en reposo vegetativo y cuando ya los necesitan los controlamos, se pueden hacer con controles mecánicos, controles herbicidas, se puede hacer en agricultura orgánica, en agricultura convencional, producción integrada, en fin, las cubiertas se pueden utilizar en todos los sistemas y fíjense cómo en la mayoría de los casos hemos almacenado más agua, o hemos tenido más agua disponible para nuestros árboles con unas cubiertas bien manejadas. Aquí podríamos dar una charla completa de cubiertas bien manejadas. Si dejamos las cubiertas en primavera que crezcan en un olivar en secano, vamos a tener reducción de cosecha. Pero si las controlamos y las manejamos bien, vamos a tener muy buenos resultados. Y en el equipo de la universidad hemos trabajado sobre todo en aspectos de ahorro energético. En general, de media, y esto es, cogemos todas las fincas, todas las campañas, hemos ahorrado un 36% los consumos energéticos. Y hemos analizado dónde se gastan los agricultores la energía. Sobre todo, tenemos que fijarnos en los fertilizantes y en las operaciones de cultivo. Esto lo reducimos drásticamente cuando nosotros ya hacemos agricultura de conservación, puesto que no labramos el suelo y tenemos ese ahorro directo que también en épocas de sequía es menos dinero que tenemos que echarle al campo antes de sembrar, ¿no? Si tenemos que hacer un pase de chisel, 2 pases cruzados de cultivador o de grada de disco, todo eso antes de sembrar, pues son costes que estamos poniendo antes de saber si el año va a venir bien o no. En siembra directa, pues vamos, pues poco antes hacemos un control en presiembra y sembramos, y a veces sembramos casi a la vez. Aprovechando que venía Jaime y Juan Antonio del COI, pues hemos trabajado también en diseño metodológico a través del grupo y liderados por la Asociación de Agricultura y Conservación, donde hemos establecido metodologías para calcular la huella de carbono tanto en cultivos leñosos como en herbáceos. Aquí pongo un extracto del trabajo que hemos hecho para cultivos leñosos, donde tenemos que ser concienzudos en ver todas las operaciones que se realizan y asignarle coeficientes de CO2 equivalente, y todo eso lo traducimos, como he dicho antes, a huella de carbono. Hemos hecho una primera versión de lo que es una aplicación que creemos que va a ser muy interesante, que va a ayudar a, de forma indirecta, ver si estamos haciendo las cosas bien o mejor en el campo de lo que hacíamos en el pasado. Es una aplicación que ya tienen disponible, se llama Life Agro y Mitiga, está tanto para Google como para Apple, y ya les digo, primera versión, vamos a seguir trabajando en ella, pero podemos obtener información y hay miles de fotos que se han hecho para poner a punto esta aplicación, para ver cómo las diferentes actividades que hacemos en el campo impactan en los resultados de energía. Y también hemos trabajado de forma remota, instrumentando tractores para hacer un seguimiento específico de todo lo que se hacía en la finca, en alguna de las fincas del proyecto, donde éramos capaces de ver, pues, parte de los resultados que hemos visto antes, ¿no? Dónde estamos invirtiendo energía y de qué forma trabajamos en el campo. Y ya para terminar, un proyecto LIFE es un proyecto demostrativo en el cual, pues bueno, pues aquí ven muchas caras conocidas y no me voy a parar a nombrar a todas las personas que han trabajado en el proyecto, pero sí les digo que han sido personas que se han dedicado en cuerpo y alma en hacer este proyecto un éxito, en el que hemos estado mucho en campo, hemos tenido la suerte de contar con agricultores líderes, como he comentado antes, nuestro querido Pedro, pero también aquí tenemos, bueno, pues hemos estado molestando a muchos amigos y muchos compañeros en campo que han sido generosos a la hora de transferir el conocimiento que tienen a otros agricultores que, como hemos visto, pues están iniciándose en el sistema. Y como no, bueno, pues Asaja tiene un contacto magnífico con los medios y hemos salido muchas veces en televisión, que eso también le gusta mucho a la Comisión Europea, y en la revista de Asaja, de la Asociación de Agricultura y Conservación, en fin, hemos trabajado en muchos niveles de demostración y de transferencia del conocimiento. Así que, si quieren saber más, ahí les dejo la página web del proyecto y estaré encantado de, bueno, pues luego interactuar en las preguntas. Gracias.
Muchísimas gracias. Estáis siendo absolutamente escrupulosos con el tiempo. No esperaba tanto. Por cierto, Emilio, déjame que arrime las con mi sardina. En el Confidencial también nos hemos hecho eco de la F Agromitig. Decíamos, tenemos una parte más institucional, una parte más la parte científica, la parte universitaria, y queremos también tener la parte de la empresa, ¿no? Y para eso en esta mañana tenemos con nosotros a Francisco García Verde, Paco García Verde también, que es el actual responsable del área de asuntos corporativos y de sostenibilidad de Syngenta, la empresa la que lleva ya, ha cumplido 10 años, si no me equivoco, ¿no? Syngenta, para el que no lo conozca, que creo que todos lo conocemos, una gran multinacional suiza que tiene 27.000 empleados, nada menos, por lo que me decía, y que está presente en 90 países, y yo creo que es interesante conocer un poco lo que tiene que aportar una empresa como esta, una multinacional como esta, a este debate sobre desafíos climáticos y medioambientales. Así que, Paco García Verde, todo tuyo. Muchísimas gracias. Es con estos, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias también a Saja por invitarnos a estar aquí. Y también me quiero acordar de Pedro Maestre, antes de comenzar mi presentación, gran amigo y colaborador para siempre en estos temas. Bueno, como podréis imaginar, o antes de empezar, el reto del cambio climático creo que es poco discutible. Lo ha explicado Cristina esta mañana y bueno, yo creo que es algo que nos está impactando en el día a día y tendremos que empezar no solo a trabajar para mitigar, sino a ver cómo podemos convivir, porque esto es un reto el que tenemos ya aquí. Bueno, y preparando la presentación me molesté un poquito en ver alguna cosa impactante, y eso son imágenes ya que estamos viendo en el día a día, y con algún dato del Ministerio de Agricultura que habla de la emergencia de escasez de agua, un recurso tan importante que tenemos para nuestra agricultura y bueno, que impacta directamente a la productividad, a la rentabilidad de las explotaciones. Por lo tanto, tenemos una realidad que nos hace ver que todos tenemos que estar a una con este tema. ¿Y qué puede aportar una empresa como Syngenta al cambio climático? Pues yo creo que la innovación es lo que venimos haciendo históricamente, creo que es lo que sabemos hacer y tenemos que estar atentos a cuáles son los retos del agricultor, de la agricultura, para poner el foco en esa investigación, en ese desarrollo, en esa innovación. Y eso es un poco lo que yo quería trasladar hoy aquí. Esa innovación no solo en tecnología, como podéis estar pensando cuando hablamos de fitosanitarios o de semillas. Creo que la innovación va un pasito más allá, porque estamos en un momento en el que hay que ver más allá de un problema una solución, hay que verlo de una manera genérica y cómo combinar diferentes tecnologías y soluciones para encontrar la solución. Y el asesoramiento en esas buenas prácticas, que Emilio pues creo que ha compartido alguna con nosotros en el Live Agromitiga, se recogen. Creo que el asesoramiento es clave. Además de la digitalización, creo que va a ayudar no solo a facilitar esa toma de decisión del agricultor a través de ese asesoramiento, creo que también a través de esa aplicación de precisión de todos los, en general, de la agricultura, será clave. Y bueno, y en eso estamos trabajando en Syngenta, a través de una plataforma digital que intenta cubrir de una manera general todos esos criterios que os acabo de decir, y os pongo un ejemplo concreto en el que estamos abordando relacionado con el carbono. Bueno, pues a finales de este año podréis ver una tecnología que se llama InterraScan, que es un escáner de suelo que nos va a dar muchísima información para facilitar esa toma de decisión, para ser más eficiente en la aplicación de insumos, pero también para medir ese carbono que tenemos en el suelo. Todos nos conoceréis por la mejora vegetal, la incorporación de nuevas variedades. Hay también un potencial
y en el que se identifica el cambio climático como uno de los retos a incorporar en esa mejora. Como podéis imaginar, pues esa tolerancia a cambios de temperatura, esa tolerancia a estrés hídrico, bueno, son líneas de investigación en las que se está trabajando. Y, como no, también nuevas soluciones, tecnología, como podéis imaginar, en el cual se quiere optimizar la productividad, algo en lo que nos podéis asociar más en el día a día, pero también, cómo no, a minimizar las emisiones. Los bioestimulantes, un ejemplo os pongo ahí, el Nutribio, pues unas bacterias fijadoras de nitrógeno que ayudan a disminuir el uso de nitrógeno y, por lo tanto, las emisiones en cantidades pues que van cercanos a los 400 kilos de CO2 por hectárea. O sea, la tecnología, la innovación tendrá mucho que decir. Y esto no es lo que os he dicho de un problema, una solución. Lo que queremos es verlo de una manera holística, tener en cuenta todas esas conexiones que hay en el ecosistema agrario. Y aquí os quería compartir de manera muy rápida que eso lo estamos llevando a campo, lo estamos probando y no lo estamos haciendo de una manera independiente, trabajando en colaboración con entidades, y aquí este es un proyecto europeo de Syngenta que trabajamos en varios países, España es uno de ellos, y aquí estamos trabajando con Asaja Sevilla y con la Asociación Española de Agricultura de Conservación. Y al final lo que queremos es entender esos beneficios, entender esas complicaciones, aprender de esa agricultura convencional, con ese laboreo, contra esa agricultura de siembra directa, con un concepto de rotación de cultivos, de echar un vistazo y cuidar a la eficiencia de los inputs, cuidar ese suelo que tan importante es para esa agricultura regenerativa. Y aquí os comparto unos resultados tras 5 años de este proyecto aquí en España, en el que queremos entender todas esas conexiones, como os digo, pero también queremos entender los beneficios. ¿Dónde están los beneficios para el agricultor? ¿Dónde están los beneficios para el medio ambiente? Y cómo no, en términos de carbono. Podéis ver ahí claramente que hay beneficios muy claros en la cobertura del suelo, un aspecto que ha identificado Emilio, si lo comparamos con una agricultura convencional, con unas subidas en porcentaje grandísimas de practicar una metodología a otra, pero también beneficios en cuanto a la biodiversidad del suelo. Este quizás es solo un indicador, el de comparación de individuos de lombrices en el suelo en un sistema y otro, 221% más en esa agricultura de conservación frente al convencional. Esto es un indicador de la biodiversidad del suelo, un factor importantísimo que aquí solo nos dice que con esa práctica se hace mucho mejor, pero detrás hay muchos valores que tenemos que ir poniendo encima de la mesa. Se mejora la estructura del suelo, ya lo ha nombrado Emilio, mejor estructura son muchísimos valores, entre ellos una mejor retención de agua. Estamos hablando también de dificultades de aprendizajes en esa rotación, porque aquí no hablamos de un cultivo, hablamos de una rotación de cultivos. A veces tenemos dificultades el sistema en establecer ese cultivo con siembra directa, eso puede impactar si hay un mal establecimiento de la rentabilidad, y se es consciente de eso y se sigue trabajando con la parte científica para abordar esos retos. Pero un aspecto que creo que muy a tener en cuenta, y más en este foro, bajamos el uso de carburantes en casi un 50% comparado entre sistemas. Eso es algo muy a tener en cuenta, que va directo al coste, pero también ligado al trabajo que hacemos día a día en la explotación, porque es muchísimo más eficiente, un 44% más comparado con los sistemas. Al final, haciendo el balance total, la rentabilidad de esa explotación sube un 18%.
Eso es a tener muy en cuenta como balance. Y por último, si hablamos de carbono, lo que hoy en día, hoy en esta jornada estamos hablando, y se ha quedado muy claro que la agricultura no solo tiene que trabajar o tenemos el reto de bajar las emisiones, sino tenemos la oportunidad de ser un sumidero de carbono. Pues aquí en estos estudios lo que nos dice es que somos capaces de bajar la huella en un 12%, o sea, estamos disminuyendo las emisiones, pero además probamos que somos capaces de acumular ese carbono que está en la atmósfera en el suelo, y nos lo dicen el indicador de subir la materia orgánica de cuando empezamos en 3,7 toneladas por hectárea. Bueno, son datos que nos hace ver que las buenas prácticas, que la tecnología vendrá a ayudar a través de la innovación al reto al que nos enfrentamos con el cambio climático. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias también, Paco García Verde, Singenta, y creo que es el momento de que abramos un poco el debate desde las tres visiones que ellos han hecho. Por agitar un poquito el debate, inicialmente me gustaría una pregunta que seguramente flota en el ambiente, ¿no? Y es, parece que se ha creado, hablando mediáticamente, ¿no?, se ha creado un cierto marco mental mediático en Europa de agricultores frente a ecologismo, agricultores como causantes de los problemas medioambientales, del CO2, de la falta de agua. ¿Os da la impresión de que hace falta reconducir ese debate a nivel mediático, que quizá la parte que yo más controlo, y enseguida entraremos en la parte técnica que os preocupa a vosotros de lo que hemos hablado, ¿no? Pero a nivel general, ¿tenéis esa sensación de que se ha creado ese marco mental o mediático agricultores frente a ecologismo, en lugar de los agricultores son los que más ayudan, más comprometidos con el medio ambiente? Cualquiera. Jaime, que te veo ahí con ganas de empezar. Bueno, es que me parece que el tema que propones es muy interesante, lo comentábamos anoche, y creo que no es un tema solo de agricultura. O sea, hay un tema de tensión y crispación en general. No es solo en la Unión Europea, sucede en Estados Unidos, sucede en Brasil, sucede... Y hay una tendencia a esa polarización de las posturas, a ese enfrentamiento, a esa posición, y creo que ese es un contexto que, sin quitar que pueda haber momentos de tensión puntuales, es decir, todo el mundo tiene el derecho y es oportuno levantar la mano cuando hay una tensión entre campo y la agenda ambiental, y quién lo paga y cómo se llega y con qué velocidad, y a quién se le reconoce lo que hace y a quién no, como lo ha dicho Cristina esta mañana, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros no queremos renunciar a luchar contra el cambio climático ni a tener un planeta más sostenible. La cuestión es que hay que ver los pasos, poner ciencia, poner diálogo, reconocer a quién hace las cosas, y efectivamente yo creo que hay una necesidad, y creo que los medios de comunicación tenéis ahí una responsabilidad importante de no echar leña al fuego, por así decirlo, y buscar pues vías de encuentro como precisamente es este proyecto LIFE de Agromitiga, ¿no? O sea, me parece que la mañana que estamos aquí hablando es muy buen ejemplo. Emilio, Paco. Yo diría que, bueno, lo hemos visto en alguna de las transparencias, ¿no?, de la diapositiva, en el sentido de que sin la agricultura no va a ser posible alcanzar la agenda medioambiental incluso más extrema que podamos tener en la cabeza. Los agricultores gestionan buena parte del medio ambiente de Europa, y lo que yo creo que las administraciones tienen que hacer es ayudarle a contribuir a los retos que se nos plantean, porque no solo ya, por supuesto, a la hora de proveer alimentos, que se va a hablar en la mesa siguiente, ¿no?, sino pues en aspectos de biodiversidad, de garantizar ese sumidero de carbono que tan necesario es. Los agricultores van a ser esenciales y se les debe de ayudar, reconocer y primar ese esfuerzo y esa labor que van a tener que hacer en los próximos años. ¿Y Paco? Bueno, yo con la pregunta a la que hace referencia, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Es una opinión personal que creo que sí hay ese enfrentamiento. Yo creo que... El micro, Paco. No sé si está abierto el micrófono, si no, nos dais uno de mano.
aquí y os No, contesto rápido mientras. ahí viene un micrófono Sí. de mano. Ya está. Listo. Las cosas del directo que se dice. Sí. ¿Ahora sí? ¿Se oye? Sí. Ahora parece que sí. Que sí es verdad que sí existe esa percepción de ese enfrentamiento ecologismo-agricultura. Yo no sé si es debido a esa situación actual en el que hay una polarización, un enfrentamiento entre las cosas en general. Yo creo que sí que hay que salir de esa posición visceral de las conversaciones a una posición racional, y yo creo que en la agricultura nos tenemos que basar en la ciencia, y es ahí a lo que nos tenemos que agarrar. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que están diciendo. No hay futuro si no hay un entendimiento, porque la agricultura forma parte de ese medio ambiente, y los primeros en querer esa sostenibilidad de su explotación, de su negocio, y pasarlo a sus hijos, depende de mantener ese entorno, ese medio ambiente. O sea, que a nadie se le pase por la cabeza que hay una lejanía en la realidad, porque no es así. Es más en los foros de debate, y lo que tenemos que poner encima de la mesa es la ciencia, sin duda. Y siendo honestos, muchos de los que están aquí a lo mejor o que nos escuchen afuera, se preguntan a veces, o escuchamos ahí, nos estamos metiendo en un lío ambiental en la Unión Europea, que es competir contra otros muchos países del resto del mundo que no tienen este tipo de exigencias, es competir con una pierna atada. Yo no sé si este mensaje es difícil revertir para los propios agricultores, desde las instituciones o de las empresas. Yo sé que no es fácil, ¿eh? Es decir, ¿cómo competimos? Si es que competimos, ¿no? O al revés, esto nos ayuda frente a otras explotaciones del resto del mundo, ¿no? Pues Europa debe ser líder en este caso en objetivos medioambientales. Venga, sí, como digo, sí. O sea, me gustaría que sea un debate abierto y que es que me planteéis parece temas. que las preguntas son muy Hombre, yo creo que son los que nos hacemos en la calle y vamos a intentar evitar. Es que, vamos a ver, eso lo que ha pasado es que esto ha sido un clamor, ¿no? Decir, diga, mire usted, nosotros podemos ser los líderes de la agenda ambiental del planeta porque vivimos en una sociedad pues más avanzada que otros y puede ser que en nuestra sociedad esa sensibilidad, pero tampoco podemos pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Y eso es lo que mucha gente ha levantado la mano y ha dicho, mire, si yo tengo que no utilizar unos productos porque son malos para las personas, porque los puede hacer uno cruzando el estrecho, o productos que llegan aquí, esto tiene que haber un cierto equilibrio y tiene que haber una agenda, o sea, de los retos que tenemos son globales y tenemos que ir todos con acuerdos globales. Se puede liderar, pero con racionalidad. Y eso yo pienso que lo han escuchado, que han dicho, hay que poner un poco más de prudencia a la hora de hacer a veces esas declaraciones de pues vamos a vivir sin determinados productos porque no hay base científica, pero nos parece que es muy bonito. Pues no, mire usted, o esto sí que creo que tiene que haber un compromiso global y que tenemos que avanzar todos de una manera coordinada. Y si no, pues se producen situaciones de desequilibrio y eso lleva a las tensiones y luego hay que rebobinar. Claro. Paco, debería también, ¿eh? Esos fitosanitarios que Claro. aquí se quieren empresas Bueno, como la tuya. La verdad que vivimos en un sector en Europa que está muy regulado. Y de parte de mi empresa, porque nosotros, como sabéis, tenemos varias actividades, pero una parte que es los fitosanitarios, muchísimo más. Y en 90 países, no solo en Europa, en todo el mundo. Eso es, y no operamos solo en Europa, por supuesto, y podemos tener una visión de lo que impacta esa legislación y tiene consecuencias. Cuando se regula en el sentido en el que se está haciendo en la Unión Europea, pues se establecen diferencias. Mira, yo os puedo dar un dato. Syngenta, de media, y hablo aquí ya de protección de cultivos,
saca al mercado 2 materias activas por año. Eso va hacia afuera. En Europa no llegamos a ese ratio. A veces, en los últimos 5 años, varios años ha sido 0. Y esto es debido a, bueno, hay unas normas que se ponen y en los cuales, Cristina yo creo que esta mañana también lo ha dicho, a lo mejor hago referencia a ella, que los objetivos creo que los compartimos todos. El cómo es quizás en el que a lo mejor no lo compartimos y a lo mejor hemos echado en falta algún análisis de impacto que nos ayude o que nos ayude a todos en Europa a poner unas normas que analicen ese impacto y vayamos a la velocidad adecuada. Pero sin duda eso provoca unas diferencias que luego tienen consecuencias en los mercados y que yo, desde mi perspectiva, son difíciles de evaluar en profundidad, pero sí que comparto que las crean. Emilio, la ciencia, ¿qué dice la universidad? ¿Qué opina de este debate? Bueno, pues complicado, todo hay que decirlo, muy complicado. Es muy complicado, sí, pero el papel de la universidad es... Yo veo a muchos agrónomos en la sala y yo creo que el papel de la universidad es formar a las nuevas generaciones basándonos efectivamente en la ciencia. O sea, que una de las materias que imparto es impacto ambiental. Y uno de los consejos que le doy a los estudiantes es que dejen fuera sus prejuicios antes de hacer una evaluación un estudio de impacto ambiental. Porque tú puedes ser un amante de las tejas rosas, pero si en el parque natural, donde se regula, donde está la normativa que te dice que tienes que utilizar tejas marrones para una construcción o para cualquier otra cosa, pues tienes que olvidar un poco tu preferencia y ceñirte a lo que la realidad y la ciencia te dicta, ¿no? Entonces yo creo que el papel de la universidad y de los institutos de investigación es ofrecer datos que hayan sido validados y que puedan estar al servicio de las administraciones a la hora de legislar. Porque hemos leído durante muchos años pues algunas políticas bien intencionadas para la mejora de los suelos o la biodiversidad. Cuando leías lo que estaba un poquito detrás, pues a lo mejor veías que era muy difícil alcanzar eso, puesto que no había una coherencia entre los avances científicos y lo que se quería promover a través de esas políticas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos esa dualidad de ofrecer a la Administración las mejores soluciones basadas en la ciencia y, por otro lado, ofrecer al mercado los mejores y las mejores agrónomas, en este caso, para llevar a cabo la actividad profesional. Yendo un poquito al tema del que habéis estado hablando, yo tenía algún dato que no sé si me corregís, creía que la agricultura de conservación en España se pone en unas 2 millones de hectáreas, ¿era? Que es un 16% aproximadamente de la superficie, mientras que en Andalucía es solo un 12%, es menor. Sí, esos datos pueden estar un poco... Bueno, en el último año, los datos oficiales que tenemos son de la encuesta nacional de superficie y rendimiento. La agricultura de conservación tiene una vertiente para cultivos herbáceos que pues estaba en torno a las 900.000 hectáreas hasta esta campaña, y cubiertas vegetales para el olivar y otros frutales que estaban en torno a 1.300.000 hectáreas. Ajá. Con 2 millones y algo de hectáreas. En torno a 2 millones y algo. Con los ecoregímenes, bueno, pues ha habido un aumento de siembra directa a nivel nacional hasta el 1.300.000 hectáreas y 2.400.000 a las cubiertas, con lo cual estamos cerca de los 4 millones de hectáreas. Ha sido un aumento considerable. Y ahí hace falta acompañamiento, ¿no?, en la transición de la agricultura convencional hacia la de conservación, ¿no? Entonces hablábamos de esos 4 millones a nivel nacional. Y nacional. En Andalucía no sé si seguía quedando por debajo del nivel de la agricultura de conservación de la media española y europea. Andalucía es líder nacional y líder europeo, yo me atrevería a decir, en términos de cubiertas vegetales, en frutales. El olivar y aquí, bueno, pues está... Nos acompaña Armando Martínez, que seguro que tiene datos más frescos en la cabeza, pero Andalucía es líder en cultivos leñosos de agricultura de conservación a nivel español y europeo. Jaime, lo mismo, esa misma idea. ¿Es reconocido o conocible que el olivar ayuda, en este caso, de manera tan importante como los datos que ha dado en torno a este sector? En cuanto me refiero a las emisiones de CO2, a la reducción, ¿cómo podemos hacer esto más palpable a nivel de comunicación? Bueno, yo
yo creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Yo lo que nosotros percibimos, claro, en esta sala no parece creíble, pero es que mucha gente no sabe que detrás de una botella de aceite de oliva hay un olivar. Es algo tan evidente como esa imagen, ¿no? Esa imagen de decir, oiga, es que esto lo produce lo que nosotros llamamos un bosque mediterráneo, domesticado, pero no deja de ser un bosque que alberga, y de hecho en algunos proyectos con cubiertas vegetales o que favorecen la biodiversidad, es que da gusto pasear por esos olivares, ¿no? Yo creo que esa imagen y esto, o sea, igual que hemos hecho esa asociación de aceite de oliva salud, pues el reto ahora es aceite de oliva y olivar y medio ambiente y cambio climático. Y creo que el olivar está en una posición absolutamente privilegiada para aprovechar esa oportunidad. Y Andalucía pues es el olivar más grande del mundo con diferencia, ¿no? Y creo que es ese liderazgo que hablábamos de no solamente en cantidad de producción y en calidad, sino en conocimiento, ¿no? O sea, ese Valle del Guadalquivir, donde está desde la Universidad de Jaén, el centro del CSIC del Centro de Grasas, la Universidad de Córdoba, el IFAPA, es decir, hay un eje de conocimiento que hace falta esa ciencia que decimos, esa universidad, para aprovechar esta oportunidad. Creo que es ahora, es el momento y es a lo que tenemos que dedicarnos. ¿Y Paco, sobre este mismo tema? No sé si... No, decía sobre el tema de cómo hacer más visible esta contribución, ¿no?, de la agricultura, en este caso el olivar, que es quizá el producto estrella en Andalucía, pero a esta situación, ¿no?, a revertir esta situación. Bueno, yo creo que... Sí. Así. Pues le damos un poquito más de volumen y ya está. Perfecto. Gracias por... Importante. Sí, sí. Estamos aquí hablando. Bueno, pues yo creo que para que llegue a la mayoría de los agricultores y que trascienda de la agricultura, yo creo que todos tenemos responsabilidad. Pues desde instituciones como el COI, desde universidades, desde asociaciones, creo que vosotros también como prensa tenemos todos una obligación y desde las empresas como la nuestra yo creo que también tenemos una responsabilidad de cómo hacer llegar el valor. Creo que a través de la tecnología, acelerando esa adopción, que ahí tenemos experiencia, creo que podemos ayudar a través de esas soluciones y, cómo no, yo creo que de la mano, como estamos haciendo, creo que más que nunca es el momento de colaboraciones público-privadas para acelerar este proceso. Y yo creo que hay un papel indispensable, que son las ayudas para acelerar ese cambio. Sin duda, la política agraria común tendrá que ayudar a provocar ese cambio, a acelerarlo, y luego yo creo que los mercados de carbono, que también se han nombrado aquí esta mañana, tienen que venir a ayudar a poner nuevos incentivos al agricultor para ayudarle a transicionar ese cambio, porque no nos podemos olvidar que muchas de las prácticas de las que hemos hablado hoy aquí cuestan dinero. Y al final está cargando sobre el agricultor y tenemos que ser capaces de que eso no cargue sobre el agricultor. Tenemos que ser capaces de trasladar ese precio al consumidor, de poner en valor, y también allá donde donde sea estratégico por un bien en ese medio ambiente, pues ahí estarán las ayudas para además de acelerar, digamos, completar ese... Por aterrizar el tema al suelo y ser prácticos, hablamos de la legislación recién presentada esta semana en Europa sobre estos mercados de carbono. No sé si tenemos plazos de la implantación previstos y
¿Cuáles serían, habéis dicho, es el momento de que la Unión Europea escuche las propuestas que tenemos que hacer en los distintos colectivos? ¿Cuáles serían las propuestas que, a vuestro juicio, debemos hacer? ¿Por dónde deben ir esas líneas de la Unión Europea en torno al mercado de carbono? No sé, como digo, primero los plazos, que no sé cualquiera nos está escuchando. ¿Esto cuándo va a entrar en vigor? ¿Cuándo está previsto? ¿Ahora, en el 2028 o en...? No sé, no tengo muy claro los plazos. Y las propuestas. Bueno, pues ahora mismo hay un grupo de expertos a nivel europeo que está trabajando en llegar a un acuerdo sobre metodología. Lo primero, acordar qué es lo que se debe de promover y de que lo que se ofrezca pues sea verdaderamente tenga una buena base. Ahí ya le adelanto que, como siempre en Europa, no hay una única visión, sino que hay en fin, diferentes propuestas que se espera que al menos en los 2 próximos años, en torno el máximo 2 años, se tenga una metodología para la agricultura de carbono, que es de lo que estamos hablando. 2026. 2026. Pero como hemos visto antes, la implantación, o sea, en 2030 ya tenemos unos requerimientos o unos objetivos bastante ambiciosos, con lo cual va a haber relativamente poco tiempo para que se implemente y se consiga llegar a estos objetivos, que, bueno, pues yo honestamente creo que va a ser complicado alcanzar, ¿no? Luego tenemos, porque todo esto está relacionado con que hoy en día ya hay mercados voluntarios de carbono operando en España y en el mundo, y hay mercados regulados de otros sectores. El precio del crédito de carbono depende mucho de la credibilidad que se imprima a ese crédito, ¿no? Los mercados regulados tienen unos precios pues que han superado los 90 euros el crédito, y los mercados voluntarios están muy por debajo de esa cifra. ¿Cuál es la intención? Que a través de este acuerdo europeo pues se reduzca esa diferencia del crédito de carbono, y que en los que podemos operar o podamos operar en la agricultura sean reconocidos a un mayor nivel de lo que está sucediendo hoy en día. Es un reto ambicioso, pero es una realidad que va a llegar. Yo creo que debemos de estar todos los que estamos aquí presentes, tenemos que tener en la cabeza que los mercados de carbono van a operar, va a ser posible operar desde el punto de vista de la agricultura, y debemos de prepararnos para cada uno ya en su finca, intentar maximizar esos créditos que podamos obtener, puesto que van a estar pues razonablemente bien valorados, creo yo, en el futuro. Jaime, creo que también querías aportar algo, ¿no? No, la verdad que, bueno, es que Emilio forma parte, entre otras cosas, del grupo de expertos que está trabajando en el COI para proponer precisamente una metodología en el caso del olivar. Entonces, realmente creo que está todo dicho. ¿Y Paco, en este caso? Bueno, yo simplemente decir que... ¿Por dónde debe ir esas propuestas? Yo creo que lo explica Emilio, el por dónde. Yo creo que es el cuándo, desde mi punto de vista. Hay un montón de incertidumbres en muchísimos de los aspectos que ha dicho Emilio y que siguen trabajando en la Unión Europea, y lo que hace falta es ir atacando esas incertidumbres. La legislación es básica, y lo que tiene que haber es una aceleración y una buena comunicación al respecto, para que no aparezcan oportunismos, que es lo que puede frustrar esta oportunidad en la agricultura. Yo, si me permite añadir, porque es que al final lo he terminado por remarcar el tema, piensen en generar carbono en su finca y almacenarlo. Esa va a ser la clave de la participación en los mercados de carbono. Generar ese carbono lo generamos a través de los cultivos, de las raíces, pero tenemos que dejar esos cultivos, esos restos de cultivos, que pasen a formar parte del suelo en corto o medio plazo, porque si, en fin, generamos ese carbono y lo retiramos de la finca, bueno, pues no va a ser fácil que obtengamos unos buenos créditos de carbono en nuestra explotación, ¿no? Yo, como estamos llegando a los últimos minutos, me gustaría, si hay alguien que tenga alguna pregunta para cualquiera de los 3 expertos, o algún, que veo que se lanzan directamente, lo que sí les pediré, igual que a ellos, que sean breves y concretas y que tengan interés general, no contar cada uno un aspecto. Sí, vamos ahí, por favor. Empezamos por ahí, después enseguida vamos a los 3, ¿vale? Magnífico, que esto genere debate, que sabemos... Ahí tiene una persona, que sabemos que esto lo genera y... Bueno, muchas gracias por haber escuchado esta interesante conferencia. Yo, refiriéndome al olivar, pues es una cosa prácticamente de España, con lo cual excluye al resto de Europa.
La legislación de Europa, en general para los cultivos arbóreos, pues para el olivar no lo tenemos que resolver aquí. Pero a mí, ya para las dos cosas, lo que me gustaría, después de haber observado y haber tomado fotos de las innumerables diapositivas que se han puesto ahí, me hubiera gustado, para ser entendido por los agricultores, un ejemplito. Los 90 euros por tonelada como índice que ustedes han dicho, que yo me he quedado un poco así bien, pero un ejemplo pequeño que al final sea cuánto supone el cálculo para el nivel de olivar o para cultivos herbáceos en general, aplicándolo a la agricultura de conservación. De tal forma que el agricultor, dejarlo que dude sobre la bondad del clima, pero con un ejemplo puesto, las condiciones en que ustedes hacen la experimentación, creo que es suficiente para comparar. En la ingeniería, las cifras es lo que despierta el espíritu y el entusiasmo de la gente. Las grandes cifras, las grandes curvas, los grandes comportamientos, quizás la ciencia, científicamente, como se debe de hacer, pues ennoblece mucho a las personas que lo hacen. Pero el agricultor se queda pasmado. ¿Por qué? Porque puede valorar mucho, como hago yo ahora mismo, de ustedes que han hecho eso. Pero el agricultor no tiene tiempo de valorar eso. Le falta concretar, lógicamente. ¿Su nombre, por favor? ¿Mi nombre? Sí. Sí, Francisco Pellegrín. Francisco, muchísimas gracias por la pregunta, encantadísimo. Y no sé si alguno quiere compartir esa idea. Viene a decir, está muy bien la filosofía, pero ¿qué tenemos concreto que podamos contar, ¿no? Francisco, los 90 euros es el mercado regulado, no el voluntario. El mercado voluntario está en torno a 30 euros, como por ahí podemos andar. Los tres créditos en un olivar con cubierta, yo creo que sería factible tenerlo en Andalucía. La multiplicación es fácil, pero luego no todo eso llega al bolsillo, porque habrá operadores y yo es que he decidido no entrar en ese debate precisamente por eso. Porque como no es una cifra, no está fijado, hago la multiplicación y eso es lo que recibo, pues por eso no he querido... Por aquí, muchísimas gracias. ¿Nombre y pregunta? Sí, buenos días. Me llamo Alfonso Muñoz. Alfonso, encantado. Verá, Jaime, sobre todo porque lo has mencionado antes, va para ti, aunque Emilio igual puede entrar en la respuesta, y es que no me ha quedado claro el concepto de la adicionalidad en el mercado de créditos voluntarios. Porque, claro, según he entendido, que ya había leído al respecto un poco, tú tienes que aportar un valor sobre el que ya estabas realizando. Entonces, ¿cómo es posible que ese agricultor que ya viene haciendo una práctica de agricultura de conservación no se vea beneficiado ahora sobre las medidas sobre el mercado o sobre una legislación que diga ahora, oye, pero si yo ya vengo haciendo esto 20 años y mi suelo está captando mucho más carbono que el que acaba de comenzar? Entonces, si pudieran... Pues mira, comentar un poco, gracias. Muy interesante la pregunta. Esa misma pregunta, se las puse yo a la persona que vino de la Comisión Europea en el taller que hicimos en octubre. De, oiga usted, ¿cómo no vamos a tener en cuenta a los que van por delante, a los que ya han hecho un esfuerzo y han hecho un compromiso con el medio ambiente? ¿Cómo los vamos a dejar fuera con este? Porque efectivamente el principio de adicionalidad lo que dice es vamos a retribuir o vamos a valorizar lo que se haga adicionalmente de lo que es una práctica habitual. Pero claro, no es lo mismo, esto es lo que hablábamos de la brocha gorda, no es lo mismo la práctica habitual del olivar que un señor que ya ha tomado cartas en el asunto y que ya los hay. Y como yo lo entiendo, el principio está ahí y es general para todo. Eso se tiene que aterrizar en un acuerdo que ha habido esta semana y en un texto que va a ver la luz a lo largo de los siguientes meses, y lo que nos contestó la Unión Europea es, evidentemente hay que encontrar una solución para este problema, somos conscientes y estamos esperando propuestas. Y es ahí donde con los grupos de trabajo pues hay que presentar propuestas metodológicas caso por caso, en el caso nuestro del olivar, decir, oiga, este es un sector que ya tiene en sí mismo una contribución, hay dentro del sector gente que va por delante que otros, como ahora mismo, hasta donde yo sé, quizá Emilio sabe más, es un problema identificado que hasta donde yo sé no tiene solución, pero está abierto a propuestas. Ese es el tema que estamos.
La propuesta que nosotros estamos hablando así de forma más genérica es que no te compares tú contigo mismo, sino con tu entorno. Por eso, bueno, en este proyecto yo creo que el trabajo de la Consejería de Medio Ambiente y la Asociación de Agricultura y Conservación en el aspecto de haber tomado tantas muestras de suelo, haber sido capaces de elaborar estos mapas de carbono. El Ministerio está haciendo un mapa nacional de carbono, están tomándose, bueno, pues no sé si eran 16.000 muestras de suelo. ¿Para qué? Para hacer un mapa en el cual tú seas capaz de compararte con tu entorno y esa adicionalidad no sea contigo mismo, sino contra ese entorno en el que tú vives. Entonces, si tú llevas haciendo la agricultura de conservación, pues probablemente tengas más carbono en el suelo, tendrás menos potencial de crecimiento, pero tu comparativa, si es contra los vecinos que tengas, ya habría que definir qué superficie se coge, pues probablemente tenga ese reconocimiento ya de partida, ¿no? No sé si hay algún comentario más. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ir acabando. Allá hay una última pregunta, por favor. También breve. Teníamos ahí... Pepe. No, ya. ¿Qué hay? Buenas tardes. Por ahí. Sí. Mi pregunta va dirigida al profesor González, cuya conferencia me ha parecido muy interesante. Estos proyectos de investigación lo tenéis publicado en revistas indexadas y cómo podemos acceder a ello. Muy gracias. Bien. Bueno, pues muchas gracias por su comentario. Bueno, este no es nuestro primer proyecto LIFE y en el marco de un proyecto anterior nosotros publicamos el primer metaanálisis que se hizo en España sobre captura de carbono en el suelo a través de agricultura de conservación. Son artículos publicados en revistas científicas de impacto, de hecho han sido utilizados por la Oficina Española de Cambio Climático para presentar las capacidades de sumidero de nuestro país frente a los acuerdos de Naciones Unidas. Son artículos que le podemos hacer llegar. O sea, pero sí publicamos a nivel técnico para intentar ayudar en la transición, pero también a nivel científico porque sabemos que a ciertos niveles es lo único que se lee. Entonces, sí. Y de este proyecto pues saldrán varios artículos también que estamos en elaboración. Bueno, pues llegamos al final. No sé si queréis dejar cada uno un último mensaje final sobre estos desafíos climáticos y medioambientales. En este caso, Jaime Lillo, ¿algún mensaje final? Pues yo creo que se ha dicho aquí, la agricultura es imprescindible, los agricultores son imprescindibles de lo que tenemos por delante. No queda otra solución que seguir reconciliando, que seguir dando de comer al mundo, y que tenemos que hacerlo de una manera más sostenible. Pues creo que aunque haya momentos de crispación o de tensión, pues es un objetivo que está para quedarse, y lo que tenemos que ver es cómo llegamos a eso de una manera equilibrada, de una manera en la que todo el mundo encaje, de una manera armonizada con el contexto internacional, y esa es la situación en la que tenemos. Y felicitar a Saja Sevilla, a Life Agromitiga y a esta iniciativa, porque creo que es muy oportuna y va precisamente en ese camino, liderando ese camino con ciencia, con los interlocutores, y enhorabuena. Muchísimas gracias. Emilio González, un mensaje final. Bueno, pues yo creo que hay luz al final del túnel. Tenemos un futuro que puede ser prometedor si sabemos jugar nuestras cartas y sabemos presentar a la agricultura como el sector imprescindible que es para el desarrollo de nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Emilio. Y Paco García Paredes, Francisco García Paredes. Pues no sé si voy a levanto la voz. Paco, toma. Yo creo que de manera muy clara y corta, yo creo que una empresa como Syngenta, una empresa de investigación y desarrollo, pues estamos muy atentos a por dónde vienen los retos. El cambio climático es uno de ellos, y yo creo que la innovación es lo que podemos aportar como solución desde una empresa como la nuestra. Pues Jaime Lillo, COI, Consejo Leícola Internacional, Emilio González, Universidad de Córdoba, Paco García Paredes, Syngenta, muchísimas gracias por vuestra participación y un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias.